SER Podcast. La suerte que tienen muchas veces personajes públicos que se ven envueltos en casos escandalosos pero complejos es que precisamente esa complejidad y el hecho de que los detalles del caso se vayan conociendo poco a poco según avanza la investigación periodística hacen que el escándalo en sí se diluya ante la opinión pública. Pasó, por ejemplo, con el escándalo mayúsculo de Avalmadrid, de cómo Isabel Díaz Ayuso participó supuestamente en algo que apestaba a alzamiento de bienes. El tema era tremendo, pero muy complejo. Y eso hizo, primero, que un porcentaje enorme de la población ni siquiera llegara a conocer todos los detalles, y segundo, que quienes sí los conocieron no consiguieran hacerse una composición completa de lo grave que era aquello. Y salvando las distancias, con el escándalo de Enrique Arnaldo está pasando más o menos lo mismo, que la complejidad del asunto y el hecho de que el pastel se vaya destapando progresivamente a medida que los periodistas hacen su trabajo complica hacerse una idea global de lo escandaloso del caso. Estamos hablando del candidato que presentó el PP para ser magistrado del Tribunal Constitucional durante los próximos 9 años. Lo propuso el PP y PSOE y Unidas Podemos van a votar a favor porque dicen es mejor tragarse eso que bloquear la renovación de las instituciones. A partir de aquí, sabíamos que Arnaldo aparece en el sumario del caso Lezo hablando con Ignacio González cuando este ya sabía que lo estaban investigando por el caso Ático, y hablan los dos de las maniobras para colocar a tal o cual fiscal al frente de la Fiscalía General del Estado. Le dice Ignacio González a Enrique Arnaldo: ¿estarás ahí moviéndote como corresponde? Y responde Arnaldo: estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno. Eso figura en el sumario de un caso de corrupción. Si tuviera algún dato te llamaría enseguida. Arnaldo a Ignacio González, personaje turbio donde los haya y que de hecho terminó en la cárcel. En ese caso, Arnaldo no estuvo imputado, sí lo estuvo en otro caso de corrupción, el caso Palma Arena. Su bufete pagó supuestamente 31.000 euros al expresidente de Baleares, Jaume Matas, después de que el gobierno autonómico de Matas le adjudicara varios encargos. El juez investigó si había delito, imputó al propio Arnaldo. El caso se archivó, hubo indicios que no pudieron acreditarse y otros que prescribieron. Pasó demasiado tiempo y hubo que archivarlo. En ese caso hay emails, que eso no prescribe, emails muy llamativos, como uno de Arnaldo a Jaume Matas, en el que le dice a Arnaldo: cuéntame lo de Panamá. ¿Qué es lo de Panamá? Sabíamos también que Arnaldo participó en una operación inmobiliaria con Matas en Belice, que también era un paraíso fiscal, hasta 2019. Sabíamos también, lo adelantó Miguel Ángel Campos aquí en la SER, que Arnaldo hizo negocios con el hombre que terminó reconociendo que era testaferro de Eduardo Zaplana, Fernando Bellot, abogado uruguayo especializado en la creación de sociedades offshore. Arnaldo firmó un convenio de colaboración con él. Sabíamos también, lo contó también Campos, que Arnaldo a través de su bufete facturó 979.000 euros a administraciones públicas gobernadas por el PP, casi 1 millón de euros públicos gobernadas, facturadas a través del bufete de Arnaldo a administraciones del PP. Sabíamos que estuvo años compatibilizando su puesto como letrado en las Cortes Generales, o sea, en el Congreso y en el Senado. Compatibilizó ese puesto como letrado con su trabajo como abogado privado. Él dice que se lo autorizó el Congreso, que es perfectamente legal, a pesar de que el estatuto del personal de las Cortes Generales no prevé determinadas compatibilidades como parece son las que incurrió Arnaldo contratando para otras administraciones públicas. Hoy, de hecho, ha publicado el Periódico de España algo que lleva todo esto al punto del obsceno, y es que este señor, siendo letrado de las Cortes Generales, se dedicaba a asesorar a una tele pública de un gobierno público del PP sobre leyes que se estaban tramitando en las propias Cortes Generales. Hablamos de IB3, que es la televisión pública catalana, que contrató al despacho de Arnaldo cuando en Baleares gobernaba el PP, y existen mails en los que Arnaldo, siendo letrado de las Cortes, le va mandando a su cliente el proyecto de ley, las enmiendas, el texto pendiente de aprobación en el Congreso. Bueno, la designación de este señor como magistrado del Constitucional se va a votar pasado mañana, el jueves, votación secreta individual, va a salir adelante, porque el PP votará a favor básicamente porque lo propusieron ellos, pero también votarán a favor PSOE y Unidas Podemos. Los dos partidos asumieron desde un primer momento que este sapo se lo iban a tragar, decidieron no hacer demasiado ruido con el tema, pero hace una semana, cuando el nombramiento de Arnaldo pasó por comisión para un supuesto examen de trámite sobre su idoneidad, el diputado socialista Odón Elorza le planteó al candidato algunas preguntas incómodas, tampoco gran cosa,
pero algunas preguntas incómodas sobre su pasado y su actividad privada. Pues bien, ese diputado socialista ya no va a ser el portavoz del PSOE el jueves pasado mañana en el debate sobre este asunto en el Pleno del Congreso. Lo han apartado y él se lo ha contado a Ángels esta mañana en Hoy por Hoy. La realidad es que no intervengo siendo portavoz del área constitucional. ¿Le han hecho llegar que en su partido hubiera molestado su intervención en la comisión de nombramientos? No conveniente, sí, demasiado crítico en la intervención, demasiado... Pero se lo han hecho llegar. Sí. En cualquier caso, aunque no vaya a participar como portavoz, él mismo votará a favor. Dice que con la nariz tapada, pero votará a favor. Y luego ya está lo del PP, que en lugar de plantearse retirar a su polémico candidato y buscar a otro, que alguno habrá entre los magistrados conservadores, alguno habrá que no sea tan lesivo para la imagen del Tribunal Constitucional, en lugar de eso, hoy el PP ha difundido que se quejaron al PSOE de lo crítico que había sido Don Elorza. Lo vamos a analizar toda esta noche con Esther Palomera. Esther, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Carmen Ramírez de Ganuza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y Daniel Fuentes, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Antes, el día en 2 minutos, Marina Fernández. Y 1 más 3 son los tipos de ERTEs que el Gobierno ha planteado hoy a los agentes sociales para negociarlos mañana en la mesa de la reforma laboral. Los de fuerza mayor, que ya conocemos, y 2 nuevos. Uno específico para sectores que se tengan que reconvertir y otro para que las empresas puedan traspasar trabajadores a otras compañías. La propuesta, por cierto, es del Ministerio de Seguridad Social, que acaba de incorporarse a esta negociación. De otra nueva propuesta del Gobierno. Las cotizaciones sociales en España son un 30% más caras que en el resto de Europa. Vamos a estudiarlo, estamos viéndolo, pero hombre, lo vemos complicado. No le convence al presidente de la COE, Antonio Garamendi, lo decía en Antena 3, lo de subir las cotizaciones un 0,6% para rellenar la hucha de las pensiones. Mucho más duro y directo ha sido el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea con Bielorrusia por la llegada masiva de inmigrantes a la frontera de ese país con Polonia. Ha llamado gángster a Lukashenko, al presidente bielorruso, al que acusa de utilizar y engañar a personas inocentes, sobre todo kurdos iraquíes, para atacar a la Unión Europea. El presidente del Consejo, Charles Michel, viaja mañana a Polonia, donde podría abordar el debate abierto por algunos países miembros que reclaman la construcción de muros en las fronteras con fondos europeos. En La Palma termina el día con la lava a punto de llegar al mar en otro punto, en la playa de Los Guirres, y con más de 999 hectáreas afectadas ya por el volcán. Y en Aragón, pues se han depurado las responsabilidades de las personas que en este caso pues probablemente no han sabido o no han podido ejecutar los procedimientos en tiempo y forma. La consejera de Sanidad ha reconocido el retraso del sistema que llevó a una mujer de 83 años, Emilia, a suicidarse, a tirarse por la ventana porque su médico se negaba a tramitar su solicitud de eutanasia. 2 minutos para resumir el día frente a 15 horas de discurso para sacar adelante el juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera, señalado en los papeles de Pandora. Y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el Este país. diputado ha tenido que alargar tanto su intervención, 1.300 páginas, 15 horas, para que llegara a la votación un congresista clave para sacarla adelante, aunque la iniciativa podría morir en el Senado por falta de apoyos. Todo esto, por cierto, a 2 semanas de elecciones presidenciales en Chile. Y en la contra de Hora 25... Hoy ha empezado en Barcelona el juicio a una vidente muy famosa de la tele, la vidente Pepita Villalonga, que estafó supuestamente 30.000 euros a una mujer de 77 años que fue a verla precisamente porque estaba arruinada, enferma y arruinada. Y la tarotista le dijo, supuestamente, te vas a morir en una semana, tú y tus perros vais a morir. Y la única manera es que me des 30.000 euros. Andrea Villoria. La víctima asegura que nunca ha creído en las cartas ni en los espíritus, pero que cayó en la trampa. Asediada por las deudas y enferma, necesitaba vender un piso para solucionar un conflicto con su ex cuando escuchó un anuncio. Vamos a hacer tiradas de cartas, vamos a ver a vuestros muertos, vamos a adivinar vuestro número de la lotería. Llamó y la citaron en la consulta de la medium, que la despachó en 30 segundos tirándole las cartas y diciéndole que iba a morir antes del fin de semana, pero que un colaborador suyo tenía la solución. El ritual del abrecaminos que han desvelado en el juicio, agua bendita, velas y oraciones a cambio de miles de euros. La vidente niega la mayor y sus colaboradores dicen que nunca se quejó del precio. Tampoco la Fiscalía les acusa. Cree que quien acude a estos consultorios mágicos ya sabe lo que hay. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. ¿Qué te sugiere todo esto? A mí lo que más me gusta es lo de la Fiscalía, lo de te pueden estafar, pero como sabías que ibas a que te estafaran, ¿no? No, es tremendo. A mí hay pocas cosas que me produzcan menos inquietud.
que la estafa a quien quiere aprovecharse de un supuesto tonto para hacerse rico a su costa, ¿no? Un poco como el de la estampita. Y pocas cosas que sí me saquen de mis casillas, que la estafa a gente desesperada por su estado de salud, gente que ya no sabe qué hacer para dejar de tener dolor o para estar bien, como es el caso de la mujer que nos ocupa, porque en ese momento el dolor lo llena todo, nubla la razón y tu deseo de vivir bien es tan grande que estás dispuesta a creerte cualquier cosa. Por eso he dedicado, desde que hemos empezado en esta sección hace años, varias de estas intervenciones a atacar la homeopatía, la salvaje, o a los curanderos que ofrecen magia contra el cáncer. Y algo más, para terminar, querido Aimar, sobre los videntes. Sí. El futuro no cuesta dinero, el futuro no cobra por aparecer ante ti, el futuro no es una caja registradora. Si te cobra por adivinar, no está adivinando, está estafando. Si no te cobra, te estará tomando el pelo, grave en según qué casos, pero no en un delito. Y lo realmente interesante en las vidas complejas no es saber con certeza lo que te va a pasar, sino lo que te ha pasado. Adivinar el pasado, eso es además en estos tiempos lo más interesante. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, Aimar, un beso, chao. Y la noticia de esta noche es que un gran país europeo vecino de España, Francia, empieza a vacunar con la tercera dosis a los no tan mayores. Francia va a vacunar a partir del mes que viene con la tercera dosis también a las personas de entre 50 y 65 años. Hasta ahora vacunaba con la tercera solo a los mayores de 65 y ahora rebaja sustancialmente esa barrera de edad y vacunará con 3 dosis a las personas de 50 en adelante. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, a partir del 1 de diciembre los mayores de 50 podrán optar a una tercera dosis y aquí el presidente Macron ha querido insistir en que el 83% de los pacientes con coronavirus en las UCI tienen más de 50 años. El otro gran anuncio de esta noche ha sido este. A partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Un mensaje dirigido a los mayores de 65 años y a aquellos con vulnerabilidades, quienes desde septiembre tienen acceso a esta tercera vacuna. Aún así, solo un 40% de esta franja aproximadamente se ha administrado esta dosis de refuerzo. En esta línea, Emmanuel Macron ha apelado a la responsabilidad, anunciando que se intensificarán los controles del pasaporte sanitario y también ha hecho un llamado a aquellos que aún no han recibido ninguna vacuna y que suponen concretamente 6 millones de habitantes. Por lo tanto, Francia, por un lado, lo que ha anunciado Macron esta noche, es que los mayores de 65, para mantener su pasaporte COVID, van a tener que tener puesta la tercera dosis. En Francia no es lo mismo que en España tener un no pasaporte COVID, porque en Francia sin pasaporte COVID no puedes entrar a ningún sitio prácticamente. Entonces los mayores de 65, para tener ese pasaporte, tendrán que tener obligatoriamente las 3 dosis puestas. Pero la gran novedad es que se empieza a poner la tercera dosis, aquí ya voluntariamente, sin esa, digamos, coacción, y entiéndase lo que quiere decir del pasaporte COVID, van a poner la tercera dosis también a las personas de 50 años en adelante. En España eso no se está haciendo, solo se vacuna con tercera dosis a los mayores de 70. Sanidad hasta ahora mantenía que esto iba a seguir siendo así, por un tiempo al menos, y ahora que Francia baja la edad, ¿aquí qué se va a hacer? Mariela Laurido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. De momento, aquí vamos a seguir igual, según ha confirmado un portavoz del Ministerio de Sanidad, vacunando con las dosis adicionales a los ancianos de las residencias, a las personas vulnerables, a las personas inmunodeprimidas y a los mayores de 70 años, y a partir del lunes se empezará con la de recuerdo de Janssen. Es verdad que algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, piden que la tercera dosis se baje a partir de los 65, pero esto van a tener que valorarlo primero los asesores de la ponencia de vacunas y después tiene que pasar por la decisión de los técnicos de la Comisión de Salud Pública, como siempre. Lo cierto es que mirando los informes diarios vemos que ahora mismo en España lo que se está poniendo mayoritariamente son
terceras dosis se han administrado ya 1.700.000. En la última semana, por ejemplo, de todas las inyecciones puestas, el 83% fueron esas dosis adicionales frente al 10% de las segundas dosis de la pauta completa. Sí hay que destacar, Aymar, la diferencia, ¿no?, de la situación vacunal y epidemiológica entre los dos países. La población vacunada en Francia es el 68%, en España el 79%, 10 puntos más. Va más retrasada Francia, donde la pandemia está peor, con un índice de contagios de 136 casos por 100.000 habitantes, según los parámetros de España, frente a los 58 que tenemos aquí, que es el último dato del lunes. Aquí lo que tenemos ahora mismo, Mariola, es unos 4 millones de españoles que no se han vacunado, no por falta de oportunidad, sino porque parece que no tienen intención de hacerlo. 4 millones de personas. Has hablado con expertos sanitarios y piden a las autoridades que den algún paso más para repescar a esas personas, para apretarles para que se vacunen. ¿Y qué es dar un paso más? Pues ahí ya te hablan abiertamente de exigir el certificado de vacunación para entrar a hostelería, ocio nocturno, eventos deportivos. Bueno, somos líderes de vacunación, ¿no? Pero esta mañana, por ejemplo, escuchábamos en Hoy por Hoy al profesor José Martínez Olmos decir que si hay una sexta ola, será la de los no vacunados, y pedía hacer mucha pedagogía para convencerlos de esos 4 millones que no tienen ninguna dosis. La mitad se concentra en las franjas de 20 a 40 años y el virus está circulando por este importante volumen de población, ¿no? El presidente de la Asociación de Enfermería y Vacunas cree que sí, que llegó la hora ya de que las autoridades tomen medidas más duras, como exigirles una cartilla vacunal. Es José Antonio Forcada. De alguna manera impedir el acceso de las personas que no han querido vacunarse, pero que sí que han podido vacunarse, pues a determinadas situaciones, ¿no? Como puede ser restaurantes, museos, cines, etcétera, etcétera. O sea, que las personas que por el bien común se han vacunado y han recibido 2 dosis, además de por su bien personal, también por el bien común, pues tenga una serie de beneficios frente a aquellos que no han querido participar de ese bien común. Hasta el momento el Ministerio de Sanidad no ha estado por la labor. Forcada no descarta que los puentes festivos y la mayor interacción social pues tengan un impacto importante en la subida de contagios y podamos volver, por ejemplo, a superar los 100 casos de incidencia. De hecho, hay comunidades autónomas, 2, Navarra y el País Vasco, que ya están en ese escenario. Por eso, con la llegada del frío y la vida en interiores, insiste Forcada en que es fundamental mantener las medidas de seguridad, mascarilla, distancia y la higiene. Mariola, gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué os sugiere este debate? Apretar de alguna manera a los 4 millones de españoles que aún no se han vacunado, exigiéndoles que tengan la vacuna puesta para entrar prácticamente a cualquier sitio público. Carmen, ¿cómo lo ves? Yo veo que hace falta para eso, que no me parecería nada mal, una ley en condiciones en la que todo el mundo se retrate y se hagan las cosas bien, de acuerdo con el Estado de Derecho en el que estamos. No me parece que sea una decisión que se tenga que tomar a las bravas. Creo que tenemos que preservar el principio de la libertad y yo soy muy partidaria de llegar a esos extremos a los que está llegando Francia, pero siempre y cuando se pase por el Congreso de los Diputados y haya un debate específico. Daniel. A ver, si no me falla la memoria, creo que hace un año, por supuesto, hace un año nadie estaba vacunado, pero no sé siquiera si teníamos fehacientemente la certeza de que nos iban a poder vacunar en el corto o medio plazo. Ha pasado un año, estamos vacunados, gracias a la ciencia, a la logística, a la industria, en fin, a muchas cosas. Pero sobre todo hay un factor de naturaleza sociológica que en España ha sido diferencial, o sea, ¿por qué España ha vacunado tan bien y tan rápido comparativamente con otros países? Que es la confianza. Confianza en el sistema, confianza en las vacunas. Hemos sido menos protestones, nos hemos fiado de este sistema de vacunación y esa confianza ha sido recíproca. Es decir, nosotros hemos confiado en nuestro sistema, el sistema ha confiado en nosotros y ese círculo virtuoso nos ha llevado hacia donde estamos. Yo no lo rompería. Yo creo que esa confianza es un valor diferencial del éxito de nuestra vacunación y creo que si las cosas se han hecho bien hasta ahora, yo me fiaría de quienes han estado decidiendo el porqué y no. Vamos a ver, ¿existen fumadores? Sí. ¿Saben que no deben fumar? Sí. ¿Saben que generan una externalidad negativa a los demás? También. ¿Saben que generan un coste a la seguridad social que tenemos que sufragar entre todos? También.
dejan por eso de fumar, les prohibimos que fumen. Yo no sé si lo llevaría al extremo. Desde luego, si los epidemiólogos y la gente que sabe dice, oye, Daniel, es que son un volumen tan considerable como para poner en riesgo la inmunidad de rebaño, entonces obviamente creo que no hay debate. Eso debe prevalecer sobre cualquier otro criterio. Si cuantitativamente no tiene un efecto en la inmunidad de rebaño, yo no sé, igual hay que aceptar que marginalmente quede alguien sin vacunar. Desde luego no sé, me parece que vale más la zanahoria que el palo, no sé. Palomera, ¿cómo lo ves? Pues yo voy a discrepar. Creo, para empezar, que no hacen falta legislaciones adicionales. De la misma forma que considero que la vacunación obligatoria no tenía sentido en nuestro país, precisamente por lo que decía Carmen, por preservar el principio de libertad individual. Pero en plena pandemia, y seguimos en pandemia, aunque nos hayamos relajado, esto va a durar mucho tiempo. Por lo tanto, las leyes sanitarias habilitan a las instituciones públicas a tomar según qué decisiones ante una pandemia. Y una de ellas perfectamente puede ser la exigencia del pasaporte COVID. ¿Cómo que no? Cuando uno ha facilitado la vacuna a toda la población sin hacer ningún tipo de discriminación, y cuando todo el mundo hemos podido acceder a esa vacuna de forma gratuita, creo que quienes no se han vacunado no solamente están asumiendo un riesgo por sí mismos, sino también para los demás. Por lo tanto, a mí lo del pasaporte COVID me suena bien. No creo que haya que llegar a los extremos de los puestos de trabajo, pero en lugares públicos, ¿por qué no? Me parece perfectamente legítimo preservar a la población de aquella gente que ha preferido ser insolidaria y no administrarse la vacuna, que desde el punto de vista individual es muy respetable, pero desde el punto de vista social tiene unos riesgos para el conjunto de la población. Por lo tanto, a mí lo del pasaporte COVID no me suena nada mal. A mí tampoco me suena mal, por supuesto. Lo que pasa es que creo que estamos en un estado de garantías constitucionales que nos impide implantarlo así a las bravas. No. Lo que nos impide implantarlo a las bravas es la vacunación obligatoria, pero el pasaporte COVID no. No hay ningún principio constitucional sí, hay un principio que impida que un gobierno, la Ley General de Salud Pública tiene previsto que los gobiernos puedan adoptar este tipo de decisiones. Ya, pero hay un principio constitucional que es el de la intimidad sobre los datos sanitarios, sobre los datos de la salud, que te puede crear problemas constitucionales muy serios. Y yo no sé si una ley lo resolvería. Creo que, desde luego, sin una ley es imposible de implantar en España, en un Estado como es el español, que es tremendamente garantista y que no me parece mal. Yo siempre he sido partidaria de eso. Lo que pasa es que ante una epidemia, yo no lo compararía, por ejemplo, Daniel, con el asunto del tabaco, porque una epidemia es algo que rebasa los niveles de contagio que puedan tener el tabaco con respecto del cáncer, etcétera, etcétera. Creo que eso está relativamente contenido, regulado. Quiero decir que está... Yo lo que voy es si es, ya no desde el punto de vista jurídico, que lo desconozco, ¿no? Pero si es sanitariamente y socialmente deseable y factible vacunar al 100% de la población. Nunca se habló de vacunar al 100% de la población. No. Siempre, o sea, si pero queda si tú pones un pasaporte COVID, estás mediatizando y condicionando a la gente. Bien. Porque al que tiene la libertad, al que quiere ejercer la libertad de no vacunarse, tú le obligas a quedarse en casa. Es que incluso le puedes obligar a no trabajar, porque eso se está haciendo en Italia, se está haciendo en muchos países. Y yo creo que aquí se podría hacer siempre y cuando hubiera, primero, un consenso de todas las fuerzas políticas y, segundo, un instrumento jurídico. Pero antes de eso hay otra pregunta, ¿tenemos que hacerlo o no? Si eso es a lo que yo voy, o sea, si los sanitarios... Eso dependerá, claro, de lo que nos digan los sanitarios. Mira, si el riesgo que nos suena bien, pero nosotros no lo sabemos. Exactamente, es que el objetivo, el primer compromiso de la Comisión Europea fue vacunar el 70% de la población adulta. Luego sobreentendimos que no era el 70% de la población adulta, sino el 70% de toda la población. Luego hemos visto que igual con el 70% la inmunidad de rebaño no estaba garantizada, pero en ningún momento nos hemos fijado como objetivo vacunar al 100% de la población. Entonces, quiero decir, no nos pongamos en situaciones límites que igual no llegan, o sea, no sé, quiero decir, yo no soy epidemiólogo, ¿no? Pero si con un 85 o un 90% de la población está vacunada y la epidemia se controla con un 80 o 90% de vacunación, bueno... Desde luego la situación de España es absolutamente, privilegiada, o sea, aquí se han hecho las cosas muy bien, en general, con respecto a la vacunación, y yo creo que lo que ahora, la asignatura pendiente más próxima, está en la decisión sobre lo de los
niños. Los niños son un factor de contagio y es lo que yo creo que realmente falta una decisión al respecto. Palomera, ¿querías añadir algo más? No, es que no hay, quiero decir que no, yo creo que no faltan decisiones, las decisiones se están tomando ya. De hecho, hay comunidades autónomas que para acceder a algunos lugares públicos ya exigen, Carmen, sin ninguna sin necesidad de volver a legislar, que es que parece que exigimos una ley por cada decisión que toma cada gobierno. Es decir, Cataluña, Murcia y Valencia ya está exigiendo el pasaporte COVID para acceder a determinados lugares públicos. Por lo tanto, es cierto que la inmunidad en España es superior al conjunto de la Unión Europea, no solamente por la alta respuesta que ha habido en la vacunación, sino porque hubo mayor número de infectados en las anteriores olas. Pero es que es muy insolidario que alguien decida por su propia cuenta no tener la vacuna, cuando ha habido un acceso general a la vacunación. Y decías, no, bueno, es que uno es muy libre de circular a 300 por hora por la carretera, pero hay leyes que nos impiden circular a 300 por hora por la carretera, de la misma forma que hay leyes que protegen la salud colectiva sobre la salud individual, y este es el caso. No hace falta una legislación adicional. Vamos a hablar de legislación laboral, porque esta es la otra gran noticia de esta noche. Tiene que ver con las novedades en la negociación sobre la reforma laboral. El gobierno propone nuevos modelos de ERTE. Van a seguir existiendo el ERTE que conocemos hasta ahora, el que hemos conocido y bien además en la pandemia, pero habrá otros tipos de ERTEs para ayudar a la reconversión de trabajadores, empresas e incluso de sectores enteros. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aymar. Revolución en el diseño de los ERTEs, Ruiz. Sí, en un documento que se envió ayer por la tarde a los sindicatos, que contiene 27 páginas de desarrollo de cómo van a ser los nuevos ERTEs y que se agrupa bajo una cosa que se llama Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Decías, 2 nuevos ERTEs. Efectivamente, el fundamental, ese que estaba señalando primero, el que se llama ERTE de reestructuración. Esto está pensado para trabajadores, en concreto para trabajadores en áreas en las que, quizá no van a volver al trabajo. Literalmente el texto dice, para facilitar su transición profesional desde empresas de origen hasta empleos en otras empresas. Aymar, por explicarlo y que la gente lo entienda. Estos son los empleados de sectores que no van a volver a abrir y a los que se les está diciendo, en lugar de irse ustedes al paro, les traslado de una empresa de origen a una nueva de destino. ¿Cómo? Pasando por el Fogasa. La empresa de origen traslada el 50% de tu indemnización por despido al Fogasa, ese dinero se queda ahí y la empresa que te acoge se ahorra el 50% de ese despido si te termina echando, porque ese 50% ya te lo cubre el Fogasa. Así que se carga, el coste del trabajador entre la empresa de la que sales y la empresa a la que llegas. O sea, digamos que tú te llevas a la empresa B como una mochilita con la mitad de la indemnización de despido de la empresa de la que vienes, ¿no? Por si en la empresa B te terminan echando, tú ya tienes esa mitad de la indemnización de despido. Eso es, pero con una salvedad. Esto no es ni mucho menos la mochila austríaca. Esto no es una portabilidad de tu indemnización que te llevas de empresa a empresa. Esto simplemente es algo que queda depositado ahí, en el Fogasa, y que te respeta una parte de la antigüedad. De hecho, hemos hablado con los sindicatos y lo que nos han dicho los sindicatos es, oiga, si esto significa que yo renuncio a la mitad de mi indemnización, se va a helar antes el infierno a que lo firme yo. Así que bueno, esto de momento es lo que tenemos. Primera novedad, ERTE de reestructuración y el mecanismo de trasladar a un trabajador desde una empresa a otra con esa pequeña hucha en la que queda el Fogasa, el 50% de tu indemnización. Vale, y luego tenemos el otro tipo de ERTE específico que plantea el gobierno para sectores enteros que necesiten reconvertirse. Sectores, por ejemplo, las agencias de viaje. Sí, eso está pensado para agencias de viaje, para sectores que pueden ser sencillamente mecanizados, conducción que se puede hacer, por ejemplo, con robots. Bueno, lo que el texto dice es cuando concurran causas económicas derivadas de una situación de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización. Insisto, de lo burocrático al castellano, castellano burocrático. Y esto es básicamente cuando todo un sector pueda desaparecer.
Esta es la clave que permite al Gobierno activar un ERTE para todo el sector. ¿Cómo funciona esto? Primero, lo ha de autorizar el Consejo de Ministros. Dentro de ese Consejo de Ministros ha de haber propuesta tripartita por parte de Economía, Trabajo y Seguridad Social. O sorpresa, los tres que han estado litigando y lidiándolo hasta ahora. Y antes ha de haber un informe previo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Si se opta por esto, es decir, por reconvertir un sector entero, hay plazos tasados y hay posibilidad de pedir prórrogas. 2 de 6 meses, que te ha de autorizar también el Consejo de Ministros. Insisto, se está pensando en los robots, en lo que puede dejar a mucha mano de obra menos cualificada en la calle, a reconvertir a un sector entero, o, como tú mencionabas, agencias de viajes. Así que efectivamente esto es una revolución en los ERTES y esto se empieza a negociar mañana a las 10:30 de la mañana. Aymar, no te adelanto nada si te digo, va a haber bronca. Sí, algo intuimos. Ruiz, gracias. Cuídate, un abrazo. Para el economista de la mesa, Daniel Fuentes, ¿qué te parece esta revolución en el diseño de los ERTES, los nuevos modelos de ERTE? Bueno, entiendo por el contexto que nos está dando Javier que estamos hablando de la reforma laboral, por lo tanto no de los ERTES que estamos prorrogando, vamos a decir, directamente ligados a la pandemia, ¿no? Por lo tanto estamos pensando en modificar el marco jurídico presente para eventuales y futuras crisis que desgraciadamente habrá. Combinar flexibilidad con protección creo que es lo que todo el mundo busca y creo que todas las partes del diálogo social estarían de acuerdo en eso. Falta por saber la letra pequeña, ¿no? Cuál es el reparto de esos costes sociales. Claro. Y, desde luego, si el espacio de juego se plantea en buscar una combinación para que los ERTES tengan una mayor potencia de fuego y combinen flexibilidad y protección a futuro, yo creo que es bienvenido, ¿no? Otra cosa, y yo insisto mucho en esto, en todo lo tocante a la reforma laboral, por supuesto que un buen marco jurídico es necesario y seguro además que un mal marco jurídico pues tiene consecuencias negativas no solo sobre la calidad del trabajo, precariedad, temporalidad, desprotección de los trabajadores, incluso sobre la creación de empleo. Es decir, se hace más daño con un mal marco que bien se hace con un buen marco jurídico. A lo que voy es que al final tampoco nos planteemos o nos fijemos expectativas vamos a decir, de mejora del mercado laboral en términos de creación de empleo que una ley nunca te va a dar. Lo digo porque el mar de fondo siempre es con una ley se destruye empleo y ahora venimos y otra con otra ley se va a generar empleo. Las leyes no generan empleo. Lo que genera empleo es un entorno económico favorable, la existencia de una demanda, unas facilidades de inversión, unos sectores productivos sanos, etcétera, etcétera. Griselda, estás por ahí, ¿verdad? Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches, aquí estoy. Vamos a ir a Bruselas ahora mismo porque se va agravando el pulso geopolítico entre Bielorrusia y la Unión Europea, ese intento, claro, evidente de desestabilización que está haciendo Bielorrusia, lanzando, digamos, a los inmigrantes contra la frontera polaca, que es la frontera de la Unión Europea. Vamos allí ahora mismo. Es el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea acusando esta tarde al presidente de Bielorrusia, Lukashenko, de actuar como un gángster por empujar a cientos de migrantes hasta la frontera con Polonia, haciéndoles creer que podrán entrar sin problema a la Unión Europea. La Comisión está elevando el tono porque este choque migratorio no se está gestionando. Polonia está intentando hacerlo por su cuenta. Polonia no pide que lleguen los agentes europeos Frontex a asumir la situación. Mañana el presidente del Consejo Europeo viaja a Varsovia para reunirse con el primer ministro polaco y no cierra la puerta a construir un muro en la zona con dinero europeo, algo que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había rechazado expresamente hace unas semanas, lo de construir un muro allí. Corresponsal comunitaria, Griselda, hola de nuevo. Hola, buenas noches. ¿Vuelve la Europa fortaleza, Griselda, esta Europa fortaleza recurrente como idea con cada crisis migratoria? Eso parece, sí, inevitablemente. A cada crisis la Unión avanza en construir sus cierres. Hasta hoy los muros gigantescos eran opciones nacionales, pero argumentando que estamos ante fronteras exteriores, la propuesta es ahora subvencionarlos con dinero del propio presupuesto europeo. El debate no está cerrado aún. Los jefes de gobierno, como recordaréis, no lograron obtener el consenso en el tema. Fue en su última reunión en Bruselas, pero la opción está sobre la mesa y con ella como mensaje
mensaje viaja a Varsovia el presidente del Consejo Europeo, pendiente como el resto de las instituciones de si al final el gobierno polaco aceptará o no que se despliegue Frontex, porque como sabéis hasta hoy, de momento, no quieren. Hoy ha hablado con el presidente polaco el secretario general de la OTAN ante este pulso desestabilizador que Bielorrusia le está echando a la Unión en la frontera polaca. La OTAN compromete su respaldo a Polonia, Gris. Sí, exactamente. Stoltenberg lo ha anunciado por Twitter. No habla de ataque, pero sí de táctica híbrida inaceptable. Son muy importantes los temas del lenguaje. Sabéis que en la OTAN existe un artículo que permite apelar a la solidaridad militar de los aliados. Este es el gran riesgo en este momento. De momento, Stoltenberg garantiza que la OTAN apoya a Polonia, se daba por hecho, es importante, especialmente para Polonia, suponemos que lo diga de una manera pública. Ahora el gran drama es intentar evitar que todo esto termine en incidentes militares. Griselda, gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos decía nuestra corresponsal comunitaria, Stoltenberg habla de táctica híbrida. Claro, aquí el lenguaje es importantísimo, porque la tensión que estamos viviendo no es, desde luego, esos incidentes militares que se quieren intentar evitar. No hay fuego, no hay armas, pero tampoco es una situación de paz. Obviamente hay una estrategia de desestabilización. En estudios estratégicos hay un concepto que se llama zona gris y que precisamente puede definir situaciones como esta. Guillem Coulon, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo podríamos definir esta situación, este evidente intento de Bielorrusia por desestabilizar a la Unión Europea en respuesta a las sanciones que los países europeos impusieron a Lukashenko por su deriva autoritaria? Pues básicamente, como bien has comentado, con una zona gris. Es decir, básicamente podríamos decir que la zona gris es lo que está entre la paz como ausencia de conflicto y la guerra, como guerra abierta o conflicto militar. Y aquí, en esta amplia zona, se pueden aplicar múltiples estratégicas y múltiples tácticas. Y por eso el secretario general de la OTAN ha hablado de tácticas híbridas. Es decir, porque aquí cualquier actividad, en este caso utilizar los inmigrantes como arma, si lo queremos decir así, pues es una de tantas tácticas que se puede utilizar para proyectar poder y para desestabilizar, y siempre bajo el umbral del conflicto armado, que esto precisamente a la OTAN es algo complejo, porque al final podrá utilizar el artículo 4, consultas, obviamente no podría utilizar el artículo 5, que sería frente a un ataque, y al final pues el artículo 5 es el que obliga a la OTAN a activarse, digamos, si alguno de sus socios es atacado. Efectivamente, en teoría, si hubiera un ataque por una de las partes, motivaría una respuesta colectiva. Por lo tanto, claro, esto no entra dentro de ninguna de estas dos supuestos, y claro, y esto te impide, digamos, escalar. Claro, porque si Bielorrusia sabe que la OTAN es muy difícil que intervenga mientras no haya un tiro, entonces, mientras tanto, ¿tiene Bielorrusia la sartén por el mango? Pues sí, básicamente, porque claro, la OTAN, por ejemplo, y no solo la OTAN, muchísimos países establecen líneas rojas. Las líneas rojas son más o menos claras. Claro, con esto realmente lo que te dificulta es a ver realmente cómo puedes contestar o cómo puedes responder. Claro, si el ejército polaco manda fuerzas militares y si produce algún incidente, evidentemente el ejército polaco y Polonia en general pues ha perdido cualquier legitimidad y ya permite que el otro escale. Y más allá de la Unión Europea, que estamos discutiendo qué hacer, los países del resto de potencias tienen estudiado cómo responder a amenazas geoestratégicas como esta, que en principio no implican violencia, no hay fuego, son flujos de personas. Pues ahora mismo es el asunto que se está debatiendo, no con el caso solo de utilizar la inmigración como arma, sino como todas las estrategias y todas las tácticas que se están utilizando, en este caso podríamos decir híbridas, en el marco de la zona gris, es decir, desde ciberataques, operaciones de información, demostraciones de fuerza ofensiva, a utilización de, obviamente, guerra política, coerción económica, es decir, todo este tipo de acciones que se encuentran bajo el umbral del conflicto realmente ponen una situación bastante compleja a todos los países, digamos, occidentales. Guillem Coulon, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Es interesantísimo esto, Daniel. Estamos ante una forma de proyectar poder y lograr objetivos escalando en el enfrentamiento con un país vecino, pero sin violencia, sin amenazar con la violencia.
Bueno, lo hemos visto, anteayer en Marruecos, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Libia, lo estamos viendo constantemente en fronteras europeas con rasgos muy similares, o sea, siempre jugando con a veces es inmigración, a veces es refugiados, claramente, en el caso de Siria, Turquía, Grecia, y bueno, la enorme dificultad siempre de dar una respuesta desde lo más coyuntural inmediato de tengo la necesidad de apagar un fuego que se me puede generar, es decir, los síntomas sin descuidar las causas, que al final son las que te están generando estas distintas erupciones de casos más allá. Entonces, pues actuar en los dos niveles, ¿no? En el, vamos a decir, meramente securitario, policial, antimafia, en fin, control de fronteras, el más operativo, que son los síntomas, y el verdaderamente más problemático que son las causas, ¿no? ¿Qué está pasando para que estos episodios se vengan repitiendo, casi gemelos? Palomera, lo decía Fuentes, estamos viendo estos episodios y recuerda mucho a lo que hizo en su día, en mayo, Marruecos, mandando a 10.000 compatriotas suyos a cruzar la frontera con España y por el agua, y que pasara lo que tuviera que pasar, y si se ahogaba uno, pues se ahogaba. Sí, estamos viendo continuamente la utilización de vidas humanas para presionar a los países de la Unión Europea, pero estamos viendo también cómo la Unión Europea arrastra permanentemente los pies en política migratoria. Es decir, a mí esto de levantar muros y de impedir la libre circulación de las personas no me parece muy inspirador de los principios que crearon la Unión Europea, y sobre todo en un continente donde hay una población tremendamente envejecida, como es Europa, y que necesita de la llegada de millones de inmigrantes, que la va a necesitar durante los próximos años para mantener sus sistemas económicos. Por lo tanto, a mí, cada vez que tenemos en la mesa de debate un asunto que tiene que ver con la inmigración en Europa, me pregunto cuántos años lleva la Unión Europea para acordar una política común en materia migratoria y para poner solución a un problema que permanentemente está arrastrando los pies. Carmen. Con respecto a la necesidad de una política migratoria, estoy plenamente de acuerdo, porque Europa necesita abrir fronteras, pero necesita hacerlo de una manera ordenada. Y yo no creo que esto sea un problema migratorio, yo creo que esto es una nueva forma de guerra como otra cualquiera. No creo que sea realmente un problema de inmigración, igual que no lo fue en Marruecos, igual que no lo fue, si me apuras, en el Sáhara, con la Marcha Verde, acordaros, fíjate lo que ha llovido. No, son recursos estratégicos y armamentísticos. Y es verdad que Polonia para Europa es un problema, pero no es casualidad que estén atacando por Polonia, precisamente porque para la Unión Europea es su flanco más débil. Y ni siquiera es el enemigo de Europa es Lukashenko, con ser lo que es, como bien se ha dicho, un auténtico gángster que incluso está pidiendo dinero como el que cobró Turquía a cambio de quedarse con los inmigrantes. Es que es una cosa demencial. El problema no es Lukashenko, el problema es Rusia. El enemigo de la Unión Europea es Rusia. ¿Y por qué interviene la OTAN? ¿Por qué está cruzándose de brazos la OTAN? Porque tiene enfrente a Rusia. Y esta es la realidad. Y cuando tuvimos el problema con Marruecos, no hubo estamentos internacionales, y mucho menos la OTAN, que saliera al rescate de España. ¿Por qué? Pues porque esto es un problema geoestratégico de verdadera guerra con nuevos instrumentos. Estamos en una tensión y una escalada muy, muy elevada con Rusia, con la Rusia de Putin, y están aprovechando cualquier flanco débil de Europa para atacar, y desde luego el instrumento migratorio es uno de los que más pupa hace. Bueno, mañana aquí en España va a ser una jornada intensa en lo político en el Congreso, una jornada de control por doble sesión, además. Por un lado, el presidente Pedro Sánchez va a tener que dar cuenta del último Consejo Europeo, el Consejo que se centraba en la escalada de precios de la luz y en el que las propuestas españolas para intentar cambiar el marco energético, pues mucho éxito no tuvieron tampoco entre los socios europeos. El presidente va a tener que explicar esto, va a tener que explicar lo que le plantearon los socios, va a tener que someterse a las preguntas de los grupos sobre este asunto, y después, ya sí, el presidente se va a someter a las preguntas de la oposición en la sesión de control al gobierno tradicional, digamos. De todas maneras, los apuros políticos de imagen para los socios de gobierno no se esperan tanto mañana como pasado mañana jueves, porque será ese día cuando el Congreso vote y apruebe
la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, incluido el muy controvertido Enrique Arnaldo, propuesto por el Partido Popular. Ya hemos descrito hace unos minutos la enorme mochila tóxica que trae como candidato. El PSOE y Unidas Podemos lo han aceptado. Dicen, es el sapo, el gran sapo, pero nos lo comemos porque viene en un pack completo y para que el acuerdo de renovación de las instituciones no descarrile. El único que está diciendo en voz alta los reparos que le provoca esto es Odón Elorza, diputado socialista, que después de su intervención muy crítica la semana pasada, ya no va a ser el portavoz socialista sobre este asunto en el pleno del jueves. Lo hemos escuchado antes, pero incluso él asume que va a tener que votar a favor. Dice, tapándome la nariz, pero va a votar a favor. Así que la votación no peligra. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. El PSOE tiene asumido que Odón Elorza suele ir por libre. Se ha saltado la disciplina de voto otras veces y en momentos con mucho foco mediático, como el blindaje jurídico del rey que Rubalcaba pactó con Rajoy en 2014 o la investidura del propio Rajoy en la que el PSOE se abstuvo. La dirección del grupo parlamentario asegura que la votación del jueves no peligra y que el acuerdo con el PP se va a respetar porque todos tienen claro que por encima de los nombres está la renovación de los órganos constitucionales y que incluso los más críticos como Elorza reconocen que tendrán que votar aunque sea con la nariz tapada. Vamos a ver en todo caso qué acaba haciendo Elorza el jueves, porque no está claro que no vaya a romper esa disciplina de voto. El PP nos confirmaba hoy que elevó una queja al PSOE por el trato que Elorza le dio a su candidato Enrique Arnaldo la semana pasada, pero en el PSOE niegan que esa sea la razón por la que el diputado no va a intervenir el jueves. Dicen que no se le aparta. En el grupo parlamentario explican que es Héctor Gómez, el portavoz, quien decide en quién delega la intervención y que en este caso se ha decidido que sea el portavoz de Justicia, Francisco Aranda, que también participó en la comisión de nombramientos la semana pasada, pero, eso sí, con un perfil mucho más oficialista y menos crítico. Gracias, Carolina. Es llamativo, vamos ahora con lo del Partido Socialista, con lo de Elorza, pero es muy llamativo esto del PP, de que en lugar de plantearse siquiera apartar a su candidato, se queja al PSOE de lo crítico que fue el portavoz socialista en una sesión en comisión, teóricamente para estudiar la viabilidad del candidato. Palomera. Bueno, más que el que se plantee el Partido Popular, que podría darse el caso, retirar a su candidato, me pregunto cómo es que el candidato no ha renunciado, después de todo lo que hemos conocido en las últimas semanas sobre su trayectoria y sobre sus posibles irregularidades, incompatibilidades y sus anclajes en determinados sectores del Partido Popular que han acabado en prisión. Yo entiendo que cuando uno se sienta a negociar la renovación de los órganos constitucionales que han dado tanto que hablar y que llevan bloqueados la renovación más de 3 años, se puso una condición encima de la mesa, esto lo recordamos todos, y era la incapacidad de poner vetos a los candidatos de la parte contraria, ¿no? Esto fue así cuando se decidió retomar la negociación. Por lo tanto, entiendo la posición del Partido Socialista de no poner veto al candidato propuesto por el Partido Popular. Me cuesta más entender los motivos del Partido Popular para poner encima de la mesa un nombre con la trayectoria de Arnaldo. Me hago muchas preguntas y no encuentro respuestas, la verdad. Dicho esto, yo aventuro que Odón Elorza, en base a sus principios y a su coherencia política, el jueves votará en contra del nombramiento, no tengo ninguna duda. Eso esta mañana, ¿eh? Yo aventuro, y si quieres el jueves por la noche o a mediodía hablamos, Aimar, que Odón Elorza, en base a sus principios y a su trayectoria política, en la que él ha hecho gala permanentemente de su coherencia, votará en contra del nombramiento. Lo que me pregunto, y esto es una pregunta directa para Odón Elorza, es si esta misma posición la hubiera mantenido Odón Elorza si siguiera siendo miembro de la dirección federal del Partido Socialista. Es la única duda que tengo respecto a la posición del diputado Elorza. Dicho esto, creo que en el gobierno evidentemente pesa mucho más el temor a un nuevo bloqueo y a que se encalle nuevamente la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que el tragarse este sapo que tiene dimensiones de más de un sapo, porque es un sapo que a mucha gente en el Partido Socialista le va a costar tragarse. Ahora, creo que en disciplina de voto veremos el jueves la de Odón Elorza. A ver, yo estoy de acuerdo en una cosa, y es que aquí o estás a favor del nombramiento de Arnaldo o estás en contra.
puedes estar a favor porque todo lo que se ha descubierto o el grueso de lo que se ha descubierto ya se sabía a través de los sumarios y te parece que no es mochila suficiente para echar atrás el nombramiento. O puedes decir... es que hemos sabido mucho más que lo que estaba en los sumarios, Carmen. Termino, o sigo. O puedes estar en contra de que una persona que acarrea semejantes supuestas irregularidades y sobre todo incompatibilidades, porque es lo nuevo ha sido eso, que a mi entender, y eso ya es una opinión personal, lo que sí que requeriría es un informe de los letrados del Congreso sobre el tema de las incompatibilidades, que es lo último que se ha sabido. Pero bueno, yo a lo que voy es que puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero lo que no puedes estar siendo diputado del Congreso, que eres el que tienes la facultad y la soberanía para decidir, es comerte un sapo. Eso es lo que no cabe bajo ningún concepto, porque si realmente estás en contra, como es el caso de Don Elorza, es una incongruencia y una contradicción in terminis votar a favor, que es lo que hizo el otro día. Pues ese fue el papel desairado que él jugó, porque fue muy crítico efectivamente en el interrogatorio, pero luego votó que sí. Eso es lo que es inconcebible, porque quien tiene que decidirlo es el Congreso, no los partidos políticos, o al menos en las formas se tienen que cuidar. Pero habrá que decir que la disciplina de voto que el PSOE va a imponer no tiene que ver solo con un afán altruista de que se cumpla el desbloqueo y que los órganos institucionales se cubran, etcétera, etcétera. No. Esto es porque tiene que cubrir este paso. No es un papel altruista, es una obligación constitucional, bien, Carmen. Muy bien, pues una obligación constitucional. Eso no es altruismo, es un mandato constitucional. Lo que yo quería decir, si me permites, Palomera, es que la verdadera razón por la que el PSOE tiene mucho afán por acometer estos nombramientos y no vetar a Arnaldo ni a nadie que se le ponga por delante, es que en cuestión de muy pocos meses, una vez que haya conseguido aprobar estos 4 nombramientos, va a tener mayoría en los órganos constitucionales. Claro, y este es un paso imprescindible. Claro. Por eso Sánchez... un segundo, vamos a dejar en stand-by un segundo este debate y lo reabrimos ahora mismo. Empezamos a cerrar este martes 9 de noviembre, Marina Fernández. Y a 5.000 alumnos de La Palma mañana les toca madrugar un poco más porque retoman las clases presenciales, vuelven a colegios e institutos después de una semana sin poder ir por la mala calidad del aire y por la cantidad de ceniza que expulsa el volcán. La lava, por cierto, está muy cerca de otro punto del mar, en la playa de Los Guirres. En el trabajo, en las grandes empresas, se ha propuesto la Sanidad de Castilla-La Mancha convencer a partir de mañana a los que aún no se han vacunado contra la COVID, repescarlos con esta campaña. En total en España son unos 5 millones. Y en Francia, por cierto, 100.000 personas han pedido cita para la tercera dosis solo en la hora siguiente al anuncio de Macron de que amplía la campaña a los mayores de 50 y que los franceses de más de 65 la van a necesitar para conservar el certificado COVID. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France. También ha anunciado la construcción por primera vez en décadas de nuevas centrales nucleares para garantizar, lo escuchábamos, la independencia y el suministro energéticos en el país. Aquí, por cierto, la luz vuelve a subir mañana. Va a costar de media 199 euros, casi 200 en el mercado mayorista, 21 más que hoy. Y las mujeres sin pareja, las lesbianas y las personas trans con capacidad de gestar que quieran ser madres pueden solicitar a partir de mañana un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública. Entra en vigor la orden por la que Sanidad vuelve a incluirlas en este servicio, del que el anterior gobierno del PP las dejó fuera. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, impermeable en Baleares, más que paraguas porque no va a durar nada con el viento fuerte que en las últimas horas ya ha superado los 100 km por hora, por ejemplo en algunos puntos de Baleares, y un marcado oleaje, según la red de boyas que hay de puertos del estado, en frente de Mallorca, hace poco rato ya una ola cercana a los 8 metros, está previsto que alcancen los 10, temporal que también afectará al litoral de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, pero con menos agresividad, y en la mayor parte del país, pues la misma recomendación de los últimos días. Para la primera hora de la mañana, ambiente frío, ropa de abrigo. Durante la tarde al sol el ambiente será mucho más agradable. El temporal del Mediterráneo, Jordi, que se llama Blas, ¿hasta cuándo se queda? Pues la verdad es que le ha cogido cariño Baleares y es impresionante lo que se espera, porque ya el fin de semana dio muestras de su virulencia. Es la misma borrasca que está dando vueltas alrededor de Baleares, y entre esta noche y mañana a la tarde pues es cuando esperamos este segundo temporal, pero es que todo apunta a que entre el viernes y el sábado llegaría un nuevo temporal igual de duro que estos últimos.
Y esta noche viene al larguero, protagonista de lujo, el futbolista del Madrid y de la selección, Dani Carvajal. Manu, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aimar? La selección ya está en Atenas, nos jugamos el partido contra los griegos el jueves, habrá carrusel deportivo, has visto que pocos días tenemos carrusel esta semana. Sí, sí, esta semana, hora 25 por ser más, solo el jueves. Solo el jueves, que juega España contra Grecia. Y veremos a ver si ese temporal del que habla Jordi Carbó en el Mediterráneo no llega también hasta Atenas y le afecta a la selección española, que tiene que ganar para no meterse en un lío, porque nos queda, repito, 2 partidos, el jueves y el domingo contra Suecia en Sevilla. Así que de eso y de otras cosas hablaremos con Carvajal esta noche. Nos lo cuentas ahí media, Manu. Chao, hasta luego. Y devuelvo la palabra a Carmen Ramírez de Ganuza, que está exponiendo su posición ante el escándalo Arnaldo, el escándalo en el que está imbuida la política española a 2 días de que el Congreso avale los nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, incluido el muy controvertido candidato que ha planteado el Partido Popular, Enrique Arnaldo. A mí me parece que controvertidos, o sea, no quiero comparar porque son casos diferentes, pero hay una cosa que les une a todos y que a mí me sorprende que O'Donnell Orza se fije más en eso que en lo que tú llamas la mochila, y es la afinidad con el PP. Yo creo que en cuestión de afinidad con el PP o afinidad con Izquierda Unida o afinidad con el PSOE, todos están absolutamente marcados. En esto no hay diferencias. Y a mí me parece que esto es lo peor que nos ha podido pasar. Por eso, porque están muy marcados, pero no es una novedad. Carmen, ninguno de ellos ha aparecido en sumarios de corrupción hablando de conchaveos para poner o quitar a fiscales generales que beneficiaran a ese partido, o ninguno de ellos ha ingresado 1 millón de euros públicos de administraciones gobernadas por esos partidos con los que tú dices que están marcados. Que este señor tiene o tenía un afán recaudatorio está bien claro, que profesionalmente era un tío listo, espabilado, está clarísimo. Lo que yo no sé, porque no estoy en condiciones de conocerlo, es que si ese afán ha conllevado alguna irregularidad. Porque eso, primero, los jueces no lo han dicho y los parlamentarios que lo están eligiendo tampoco. Ni hay un solo informe del letrado que le acuse. Ese es el problema, que estamos en un Estado de Derecho. A mí me gustará menos o más, pero el problema está en que no tiene nada que le impida ser candidato. Si realmente no es el más idóneo, y yo creo que había muchos para elegir, pero si no es el más idóneo, pues que lo cambien, pero no creo que se le pueda objetar una irregularidad o una ilegalidad objetivamente, y creo que en cuanto a afinidad política no es ninguna novedad. Quiero decir que todos, ¿quién no tiene afinidades políticas? Bueno, pues Cándido Conde Pumpido, que es un excelente jurista, fue fiscal general del Estado y puede ser el próximo presidente del Tribunal Constitucional. Hemos tenido exparlamentarios en el propio Tribunal Constitucional y quiero recordar que Ricardo Sáez, aparte de ser exvocal del Consejo, exvocal del Consejo por Izquierda Unida, ha tenido unas sentencias corregidas por el Supremo muy ideologizadas, en el sentido de decir que SEGI, la organización organización juvenil de ETA, no era terrorismo, que el asalto al Parlamento absolvió a los acusados, después el Supremo le corrigió, y sin embargo este señor, sin ser magistrado, va a ser completamente ideologizado, va a corregir en el futuro las sentencias del Tribunal Supremo. Quiero decir que por afinidades no hay nadie que está libre, todos son absolutamente marcados, y lo que hay que elegir es gente con muchísima preparación jurídica. Daniel, yo creo que no es tanto el tema de afinidad, que estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Carmen, es un tema de ejemplaridad. Entonces uno puede ser elegible porque de acuerdo con los requisitos y la trayectoria profesional lo es, pero si no es ejemplar... Estaría muy bien, pero eso no está escrito en ningún sitio. Bien, de acuerdo, pero es que el respeto a las instituciones y el buen funcionamiento de las instituciones no depende solo del cumplimiento de la ley, depende de la ejemplaridad. Desde un profesor en una universidad pública hasta un médico, hasta un bombero y por supuesto un diputado y cuantísimo más un juez del Tribunal Constitucional. Claro que la ejemplaridad es exigible, faltaría más. Siempre ponemos el foco en quién es el elegido o no, siempre ponemos el foco en el tema de la elusión fiscal, en quién elude o no, siempre ponemos el foco en el corrupto cuando hablamos de corrupción y ponemos muchas veces muy poco el foco
corrupción, quiénes son los corruptores, quiénes permiten o regulan esa elusión fiscal y quién elige. Y para mí el debate es ese. El debate no es Enrique Arnaldo sí o no. Ese debate está, yo creo que básicamente cerrado. No es idóneo, debería buscarse otro. El gran debate es quién le elige y por qué le mantiene cuando a ojo, yo creo que es evidente, ¿no? de la opinión, pues no es un candidato idóneo. Entonces, ¿por qué empeñarse en mantener a un candidato? ¿Qué necesidad, pudiendo evitarnos todos un problema? ¿Y tienes respuesta para esa pregunta? No tengo esa respuesta. Sí. No tengo esa respuesta. Yo creo que si se rompe el acuerdo, se frena el desbloqueo y no quieren en ningún caso que se desbloquee, o sea, que se vuelva a bloquear, quiero decir. ¿Palomera? Quiero decir que lo mismo que el Partido Socialista ha aceptado a este candidato que considera no idóneo, entiendo que aceptaría a cualquier otro. Tampoco lo bloquea. Esther Palomera, vamos a escuchar. Señores, vamos a escuchar a Esther Palomera. A ver, está claro que el Partido Socialista mantiene su posición, uno, porque se comprometió a no vetar, y dos, por el temor a que se perpetúe el bloqueo y no se renueve el Consejo General del Poder Judicial, y tres, por algo que Carmen ha dicho. Pero es que ¿por qué poner la carga de la prueba en el Partido Socialista si quien elige es el Partido Popular? Si el Partido Popular llega y dice, en lugar de Arnaldo... Es que voy ahí, si me permites, voy ahí. Es que el problema no lo tiene el Partido Socialista, porque el Partido Socialista legítimamente aspira a que en el mes de junio, cuando se renueven otros 2 magistrados del Constitucional, pues cambie la mayoría. Esto no es altruismo, Carmen, esto es democracia, es decir, respetar las mayorías que salen del Parlamento. Pero dicho esto, quien tiene el problema es el Partido Popular y quien tiene el problema es el señor Arnaldo, porque no es una cuestión de ideologías. Ya sabemos que los magistrados, los enfermeros, los médicos, los periodistas, los albañiles, tenemos una ideología, somos de derechas o somos de izquierdas, pero todas las personas las tenemos. Pero el problema no es la ideología, son los vínculos que este señor tiene con un partido que son los que van a dañar la imparcialidad en su toma de decisiones. Esto es lo grave. Y por lo tanto, insisto, el problema efectivamente lo tiene el Partido Popular, pero también Arnaldo, cuando hemos conocido el cúmulo de irregularidades. Ya no es la aparición de su nombre en un sumario, sino es haber cometido una irregularidad siendo letrado del Congreso y trabajar para empresas privadas y cobrar de empresas privadas. Es decir, es una cuestión de ejemplaridad, como decía Daniel, de imparcialidad y de estética. Por lo tanto, todo este despropósito al que estamos asistiendo con las informaciones que hemos conocido en las últimas semanas, lo único que hacen es abundar en el desprestigio de la justicia. Yo diría que de la clase política. Bueno, no, a ver, ¿es que los jueces son inocentes o qué? No, lo que digo es que son ellos los que están, los que han elegido a los candidatos. Son ellos los que están politizando la justicia. Claro, porque lo dice la ley, Carmen. A ver, lo dice la ley y porque lo dice la Constitución. Una cosa es que los partidos pero han elegido mal, según tú, ¿no? Bien, el Partido Popular, sin ninguna duda. Ah, y el PSOE no. ¿El PSOE ha elegido bien? Hombre, yo, desde luego, no conozco ningún currículum como el que tiene Arnaldo de los otros magistrados que han sido propuestos. Pero estamos hablando de la politización. Estamos hablando de la politización. Tú dices que los Pero, Carmen, que los jueces... es que no solamente tenemos que hablar de la politización, tenemos que hablar de la judicialización también. ¿De la política? ¿O es que son almas puras los magistrados y los jueces? No, en absoluto. Pero es que una cosa es que de acuerdo a la ley los magistrados sean propuestos por los partidos políticos y otro es que los que han sido elegidos por los partidos políticos decidan que sus decisiones judiciales tienen que servir a los intereses del partido que les han propuesto para el cargo. Esto es lo realmente grave. Pero vamos a ver, estamos hablando de un momento en el que el PSOE ha elegido fiscal general del Estado a la exministra de Justicia, además sin solución de continuidad. ¿Vale? Pero te estoy poniendo un ejemplo de que aquí no hay almas puras. Aquí los dos grandes partidos, incluido Unidas Podemos, ahora aquí ya se ha unido en esta dinámica, lo que han hecho es elegir a jueces o a fiscales adeptos o muy próximos para intentar blindar sus expectativas. Luego déjame que diga, déjame terminar. Luego, por supuesto, induciendo a confusión. ¿Pero por qué? Claro, porque esto no es un tema de afinidad o no, que ha sido lo que has definido en tu primera intervención. Aquí no se está criticando. Podemos abrir un debate sobre la politización de la justicia y es un debate que tendremos siempre, hoy, mañana y después de renovar, porque el sistema es así. Ese es un debate. El otro debate distinto
es que hay una persona que se llama Enrique Arnaldo que no es idóneo, no porque tenga afinidad, porque vote... ¿Quién ha votado que es idóneo? ¿El PSOE está votando que es idóneo? ¿Cómo que no? Si lo votó don Elorza. El PSOE está respondiendo a un chantaje que es el Partido Popular le dice... ¿qué chantaje? Pues te lo explico. El chantaje es el siguiente. O aceptas este sapo o no renovamos los órganos constitucionales. Y llevamos años esperando que se renueven. Y podemos criticar si está bien o está mal que el PSOE acepte un chantaje, pero lo que está haciendo es aceptando un chantaje por parte del Partido Popular, que le impone un candidato que no solo no es idóneo, sino que no es ejemplar. Y esa es la crítica. No es ejemplar. No debería ser miembro del Tribunal Constitucional. Y a mí me parecerá muy bien que eso se lo digas al PSOE, que es el que está votando a Enrique Arnaldo. Está aceptando la única manera. Si está aceptando la única manera de desbloquear ¿De verdad, Carmen, los órganos crees que el constitucionales. problema aquí es el Partido Socialista? No, ¿De verdad crees que aquí el problema? Son los dos, por supuesto. Hombre, son los dos partidos que están llevando a esta dinámica, por supuesto. Pero por supuesto, no tengo ninguna duda. Y la postura de Odón Elorza, si no hace lo que tú dices que va a hacer, se quedará absolutamente comprometida. Bueno, quien ha hecho algo llamativo esta noche ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha ido a darse un baño de masas a la tele. Hay muchos fans esta noche. Voy a pedir un poco de calma, que si no el programa se... ¡Ay, madre! Pero este recibimiento no se lo suelen hacer a todos los políticos, también te digo. Mira. Yo soy muy llorica, a ver si vamos a empezar ahí con la lágrima fácil. A gritos de presidenta han recibido esta noche a Isabel Díaz Ayuso en El Hormiguero. Javier Casal, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar, ¿cómo estás? Baño de masas. ¿Cómo haces pasar por esto, Dios mío? Con burbujitas. Te has tragado la hora entera, ¿eh? Hora y 10 minutos, más la publicidad de entrada, no sé, llevo pegado a la tele desde que llegué de la radio, o sea que de aquí directamente me voy a la cama. No, que te tienes que poner hora 25 en podcast. Escúchame, ¿qué ha dicho Ayuso? Bueno, tirando del eslogan del programa, no sé si se ha divertido mucho o no, pero sufrir, Aimar, la verdad es que no ha sufrido mucho. A ver, de lo más destacado que ha dicho, sobre sus aspiraciones, por ejemplo, al frente de la presidencia del PP de Madrid, lo que viene a decir es que su carrera va a estar en Madrid, que empieza y acaba en Madrid, que es leal con Casado, pero asumiendo que está dentro de una organización, ella dice que tiene criterio propio. Y soy leal a mi organización y soy leal también a las personas que han confiado en mí. Lo he sido a lo largo de los años y ahora, por ejemplo, también con Pablo Casado. Es decir, esta es mi casa. Pero sí que es cierto que soy una persona con criterio propio. Y por eso quiere la presidencia del PP de Madrid, para transmitir, dice, la ilusión del 4M al PP, pero también para hacer las listas. Y esto es importante. Dice que ella quiere elegir y designar a las personas que le acompañan. Ahora mismo las listas se hacen entre muchos. Y el candidato está ahí a mirar. Es verdad que yo la lista que tengo y con la que me he presentado está completa con grandes diputados y gente que está trabajando de manera excepcional. Pero en el fondo no te puedes responsabilizar de la misma manera. Y eso, dice, no siempre ha ocurrido. Por ejemplo, con el tema de Toni Cantó, donde llega a reconocer que querían que viniera a Madrid, asumiendo, por tanto, que se lo colocaron en la lista en la que finalmente no fue. Sobre Almeida, insiste en lo buena que es la relación que mantienen ahora mismo, la relación que mantiene con el alcalde, y que no sabe si se va a presentar o no a ese congreso del PP de Madrid. Ha explicado también lo de los bloqueos en el móvil, que a Egea, por ejemplo, lo tiene bloqueado, pero en su teléfono personal. Y como no, Aimar pregunta sobre Pedro Sánchez. A ver, yo le veo muy seguro de sí mismo, encantado de verse, y luego, ¿sabes que te está mintiendo? ¿Sabes? Te mira... Sí, jajajojo, ha habido muchos aplausos. Ayuso, Aimar ha hecho un test de canciones de los 80, el 100 gaviotas de Duncan Du, le han puesto una de Alejandro Sanz, Corazón partido, también muy complicada, en fin. Tampoco con la música la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sufrido demasiados apuros en esta entrevista con Pablo Motos. Casal, gracias, buenas noches. ¿Me puedo ir a dormir? Sí, tírale ya. Venga. Buenas noches. Vuestro titular, brevemente, de lo que está pasando en el Partido Popular de Madrid y la posición que está adoptando Isabel Díaz Ayuso. Palomera. Pues quería que decías de la entrevista, porque he leído que efectivamente la entrevista no ha sido muy complicada, pero no, sí que ha habido mítines del PP de Madrid en los que Ayuso ha estado más tensa que en esa entrevista. No, pero sí ha habido una pregunta, por lo visto, que le ha tensado un poco, que es la que tenía que ver con las residencias de ancianos durante la pandemia y las muertes de los mayores. Esta parece que la ha incomodado un poco. ¿Qué me parece? Pues me parece un episodio un poco adolescente.
Quiero decir, Ayuso decía en esa entrevista, según nos ha contado el compañero Casals, que ella pertenece a una organización y va por libre, pero yo diría que es que no es que vaya por libre, es que le importa una higa lo que digan o hagan en su partido. Le importa una higa lo que digan en su partido. No, si me refería a la expresión. Quiero decir, no al fondo. Isabel Díaz Ayuso creo que ha confundido el debate con el secretario general de su propio partido. Ella cree que tiene un enfrentamiento personal con el secretario general y el secretario general no actúa de motu propio. O sea, es decir, el secretario general va ligado en todas las decisiones a Pablo Casado, por lo tanto tiene un enfrentamiento abierto con la dirección nacional de su partido. Y yo creo que en política las formas al final son el fondo. Y ella, brevemente, plantear un pulso por la fecha de un congreso, lo que está es desautorizando o no reconociendo la autoridad de la dirección nacional de su propio partido. Por lo tanto, tiene un problema. Carmen. Y no conozco ninguna presidenta o presidente autonómico del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que haya lanzado pulsos a la dirección nacional de su partido y haya salido bien parada. Carmen. Bueno, hay un caso que es el de Sánchez. Pero bueno, no, hablo del Partido Popular, he dicho presidentas autonómicas del Partido Popular. Sí, a mí me recuerda muchísimo esta guerra a la que vivimos con Aguirre, Gallardón, Rajoy. Es que me da la sensación a veces de vivir en el día de la marmota. Hablabas de un pulso. Yo creo que la diferencia con respecto al pasado se da en... Hay un par de notas. Una es que es un pulso, como tú bien decías, público, es decir, que pone al presidente del partido contra la espada y la pared. Es decir, le está forzando, pero le está forzando con esa segunda nota de diferencia, y es con una popularidad, como bien se ha visto esta noche, increíble. Es decir, la batalla mediática de Ayuso la tiene ganada. Y entonces ha tensionado tanto el partido, aunque le asista la razón con respecto a su aspiración de presidir el partido, la batalla, tal como la ha planteado, ha tensionado tanto al partido que le ha obligado a Casado a hacerle frente. Y esto es es decir, ella habla de lealtad, pero realmente, aunque por supuesto Génova lo está gestionando fatal, yo creo que ella no le ha dejado mucho espacio a Génova para gestionarlo. Daniel. Estas peleas, sobre todo cuando son a través de los medios, ¿no? Cuando se hacen públicas, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Carmen, hacen mucho daño, abren heridas y dejan cicatrices en ambos contendientes. Yo creo que esta pelea va a tener consecuencias para el Partido Popular, como suele tenerla en casi todos los partidos. Cuando los trapos no se lavan en casa y el pulso entre dos líderes se hace tan explícito, de puertas para afuera, suele hacer mucho daño, ¿no? Y luego sobre el fenómeno Ayuso, porque es realmente un fenómeno, todos hemos identificado las similitudes con el caso de Aguirre y Rajoy, creo que se ha hecho muchas veces el paralelismo. Yo veo dos diferencias que van a ser o pueden ser dos grandes frenos, ¿no? Un exceso de madrileñismo y una narrativa extremo liberal que es muy difícil de exportar al resto de España. Bueno, pero mediáticamente ha ganado. Políticamente yo estoy con Esther, que lo tiene muy, muy difícil. Venga, vamos a ponerle al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. El derecho a contagiar. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, uno de sus vencedores, Winston Churchill, puso en circulación el concepto de telón de acero, una frontera imaginaria que separaba política, ideológica y también físicamente al este del oeste de Europa. El telón de acero cayó con el muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Ahora está emergiendo en Europa otro telón de acero, el que distancia a los países que más o menos parecen tener controlada la pandemia de COVID y los que no. Estos últimos están, con excepciones, en el centro y en el este de nuestro continente. Hay tres tipos de razones que lo explican. La fundamental, el negacionismo. Hay más de 80 millones de europeos en edad de vacunación que siguen sin hacerlo, 1 de cada 5 personas. España es ejemplar en esto y están vacunados casi 9 de cada 10 ciudadanos. La segunda razón es el decaimiento de las medidas de precaución, como las mascarillas, el gel o las distancias de seguridad. Y la tercera, la aparición de nuevas mutaciones del virus, algunas muy contagiosas. Por cierto, ¿existe el derecho a contagiar? Punto y 25.
Y esta noche en El Larguero vamos a analizar qué le pasa a Marc Márquez, que sufre diplopía. Esto quiere decir que tiene visión doble. Eso y da por terminar la temporada. Sí, ya le pasó a Aimar hace 11 años y estuvo a punto de poner en jaque su carrera cuando estaba en Moto 2 hace una década y lo superó. Pero ahora, después de, fíjate, todos los problemas de lesiones que ha venido atravesando, estaba otra vez cogiendo el buen ritmo, ganando 2 carreras seguidas, incluso las 2 últimas. No disputó el Gran Premio del Algarve en Portugal. Y ahora esta diplopía le vuelve a parar y vamos a ver qué es lo que ocurre con la carrera de Márquez, que esperemos que esté la temporada que viene otra vez a tope. Así que ahora lo hablamos. Abrimos El Larguero ya, señores. Carmen Ramírez de Ganuza, Dani Fuentes, Esther Palomera. Muy gracias buenas a los noches. 3. Buenas noches. Descansen. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.